Es mentira, no os lo creáis. Hola, pues esto es un argumento, es una razón que veo mucho y que escucho mucho de personas que creen que tenemos que estudiar la gramática del idioma y que dicen, pero mira, cuando yo era pequeño, en el colegio, estudiamos la gramática de nuestro primer idioma. Tenemos que estudiar la gramática cuando aprendemos una lengua extranjera, porque incluso para nuestra lengua materna tuvimos que estudiar la gramática. Pues no, no es verdad. En el colegio no estudiamos gramática, o por lo menos no estudiamos, lo que estudiamos no tiene nada que ver con aprender, con adquirir la gramática del idioma que hablamos. Y la manera como se estudia la gramática de un idioma extranjero no tiene nada que ver con las cosas, con los pequeños detalles que estudiamos en el colegio de nuestra lengua materna. Y la primera pista, el primer indicio que nos hace pensar que algo es diferente, es que cuando los niños empiezan el colegio, con 6 años, ya hablan. Un niño con 6 años ya sabe hablar mucho. Entonces, bueno, ya está, ¿no? Acabamos el vídeo aquí. Bueno, os voy a dar más detalles y os voy a explicar por qué las dos cosas son completamente diferentes. Entonces, sí que es verdad que los niños, cuando empiezan el colegio, cuando empiezan a estudiar primero de primaria en la escuela, todavía hay algunas partes, algunos aspectos de la gramática de su idioma que todavía no usan, que entienden, pero que todavía ellos no saben usar, que no han adquirido completamente, ¿no? Y que se adquieren más adelante. Pero esa gramática que enseñan en el colegio, ¿qué se enseña? ¿Cuándo se enseña? ¿Se enseña en primero, en segundo de primaria? No, muchas veces no. En mi caso, empezaron más tarde, bastante más tarde, cuando ya nosotros hablábamos, ya conocíamos todos los aspectos de la gramática y los usábamos en el día a día. Y además, estos aspectos de la gramática, que los niños con 6 años quizá todavía no conocen, no han adquirido, todos los niños los adquieren más adelante. No importa si en su colegio se lo enseñaron o no, no importa si su profesor era bueno o no, no importa si en el colegio se enseñaba con su lengua materna o se enseñaba con otro idioma diferente. Entonces, primero voy a explicar cómo la gente confunde lo que es la gramática con otras cosas que no son gramática, que no tienen nada que ver con la gramática. El primero es la ortografía. La ortografía es cómo se escriben las palabras, con qué letras se escriben las palabras. En el colegio nos enseñan ortografía, sí, en el colegio nos enseñan a no cometer ciertos errores, a no hacer ciertos errores, nos enseñan reglas generales para saber cuándo poner tildes, cuándo escribir con una cierta letra u otra letra. Eso es ortografía, no es gramática, no tiene nada que ver con la gramática. ¿Qué más se enseña en la escuela? La mayoría de cosas que se enseñan en la escuela, cuando estudiamos la clase de lengua, que tienen que ver con la gramática, lo que más nos enseñan es cómo el lenguaje formal es diferente del lenguaje coloquial. Cómo hay expresiones, hay formas de hablar en el lenguaje coloquial que no son aceptadas, que no se consideran correctas en el lenguaje formal. Eso no tiene nada que ver con la adquisición de idiomas. Cuando tú hablas con tus amigos, hablas en casa, estás adquiriendo el idioma. Quizá no es
el idioma formal, el idioma escrito, pero lo estás adquiriendo sin que nadie te haya explicado las reglas de la gramática, cuándo usar un tiempo verbal, cuándo usar el artículo, en qué orden colocar la frase. Ninguna persona estudia esas cosas para su idioma nativo. Nadie nos tiene que enseñar en qué casos usar un tiempo verbal o no usarlo, en qué casos poner el artículo, en qué orden colocar las palabras. No. Y incluso para conocer bien la lengua formal, la lengua escrita, tampoco es necesario enseñar la gramática. Todos los niños que leen suficiente, acaban aprendiendo bien también la lengua escrita, la lengua correcta. Y en vuestro caso, como estudiantes de español, seguramente la mayoría de input que tengáis ya será de esta variante del idioma más formal, más correcta. Seguramente no oiréis mucho la jerga del barrio de Castelldefels o algo, a menos que estéis viviendo, pues eso, en un barrio de un pueblo y que solamente habléis con las personas, con vuestros vecinos, y no tengáis más exposición al idioma, no recibáis más input fuera de las personas de vuestro barrio. Entonces, ¿qué es la única cosa que yo aprendí en el colegio de la gramática del español, de la gramática de la lengua española, de la lengua castellana, como era la clase, se llamaba lengua castellana? Entonces, la única cosa que nos enseñaron fueron los nombres de los tiempos verbales, pretérito indefinido, pluscuamperfecto de subjuntivo. Los nombres, ya está, ¿cómo se llamaban? Porque nosotros, naturalmente, ya los sabíamos utilizar. Ya sabíamos el significado, sabíamos cuándo utilizarlos. Entonces, aprendimos eso, los nombres de las conjugaciones, y aprendimos a hacer análisis de oraciones. Coger una oración, una frase, y dividirla, decir, esto es el sujeto, esto es el predicado, en el predicado está el verbo, el objeto directo, el objeto indirecto, a analizar oraciones. Esto lo hicimos cuando teníamos 14 años, cuando ya éramos hablantes nativos, que conocíamos la lengua mejor que el 99% de los extranjeros que aprenden español. Y además, analizar oraciones está bien, a mí me parecía algo interesante, es curioso, pero no te sirve para hablar, no te sirve casi ni para escribir. Es algo que requiere concentración, requiere pensar y que no es útil para casi ningún uso práctico del idioma en el día a día. Por lo tanto, como conclusión, como final de este vídeo, es que no, los niños en el colegio no aprenden la gramática de su lengua materna como se intenta aprender la gramática en clases de un segundo idioma, de una lengua extranjera. No tiene nada que ver. Entonces, el argumento de que como niños nosotros tuvimos que estudiar gramática en la escuela no sirve para decir que como adultos también tenemos que estudiar la gramática del idioma que estamos aprendiendo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método, donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera.